buenas. Mi nombre es Israel Terol, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNESPO Luis Caballero Mejía, sede en Caracas. Hoy vamos a hablar un poco de mi experiencia en la materia Inglés 3, dictada por la profesora Milagros Palencia. En esta experiencia, en este semestre, pudimos encontrar que la primera actividad como tal tuvimos que identificar un tipo de texto para luego hacer una actividad en la parte de la materia de ingeniería, como la rama donde estoy estudiando, que es ingeniería industrial. Empezamos a desglosar, buscar un texto, identificar qué tipo de texto era en la parte de cómo ayuda ese texto y desglosarlo, saberlo leer tanto en la parte de inglés y leerlo y hacerlo una actividad como tal, pues. Luego pudimos encontrar que hicimos un keywords, que es como que identificar qué palabras claves tiene ese texto para poder más o menos entender o desglosar qué quiere decir el texto en la parte de ingeniería, pues en la producción o en el proceso de ingeniería, de seguridad industrial o cualquier tipo de rama donde lo estoy estudiando para futuro comprensión o análisis y desarrollarlo pero de manera de otra lengua, de inglés, y saberlo analizar o comprender, pues. En esa misma orden de ideas, luego pudimos hablar, hicimos como un mapa mental, que hicimos un prefijo, o sea, significamos que es un prefijo y un sufijo, pues. Un prefijo, como la misma palabra, es el pre antes de una palabra, y el sufijo es luego de esa palabra. Entonces, siguiendo al curso, tuvimos que hacer varios mapas mentales, que son actividades que podemos desarrollar para comprender algo. Entonces, hicimos nos mandaron a hacer una lectura eh, como rápida, o sea, viendo, y después como se hizo como un cuestionario que identificaba cómo me fue la actividad de la lectura, cuando identificamos el prefijo, los sufijos y las palabras clave. Entonces, cómo fue la experiencia con ese mismo texto, cómo va a empezar a desglosar la actividad anterior, pues. Luego tuvimos la capacidad y la comprensión de analizar qué son las palabras claves en un texto. Eh, También buscar una idea principal, pues, o sea, con un skimming, que es como que ojear de manera superficial y buscar así como que una comprensión rápida, pero buscando las palabras claves que pueden identificar qué texto estamos hablando. Entonces, se mandó a hacer una actividad como un parafraseo, que el parafraseo es igual que es comprender, es buscar los sinónimos de un texto normal y o sea, como que cambiarle la estructura de los estilos de los párrafos, o básicamente es el mismo texto, pero buscarlo como que los sinónimos y todo lo que tú dices para seguir avanzando en ese mismo texto, pues. Este, Siguiendo a eso, entonces vimos otro texto, buscamos otro tipo de actividades, así poco a poco, y pudimos entender cómo es la descripción. O sea, la descripción es todos los pasos y el mecanismo que hacen que un texto pueda determinar escribir cada uno de los procesos o procedimientos, como los manuales y todo ese tipo de cosas, que tienen ese momento. Y qué secuencia, o sea, también hablamos de secuencia, cómo empieza un texto desde el origen y que lleva poco a poco hasta llegar a un final, pues. Luego hicimos otro mapa mental que es comparación y contraste. La comparación es qué similitudes tiene una palabra a la otra o una frase de la otra. Y el contraste, qué diferencia tiene uno de lo otro. Pues en un texto podemos identificar varios tipos de comparación y varios tipos de contraste y poder desarrollarlo, identificarlo cual, pues. También vimos en ese mismo orden de ideas que es el causa y efecto. Causa es básicamente todos los fundamentos, motivos, origen para algo. Pues, o sea, mira, pasó esto y esto, que es identificar qué pasó ahí en el origen y luego en el efecto de ese origen que está pasando, o de ese causa, o de ese origen, ese motivo,
qué pasa después de eso, o sea, es el efecto que pasa luego de identificar ese causa. Entonces, en un mismo texto puede haber muchos causas y efectos en el desarrollo de una actividad o de un tema X cualquiera. También podemos identificar qué es problema y solución. El problema es prácticamente todo hecho o circunstancia que dificulta una posible desarrollo o comprensión. Entonces el problema es como que la necesidad de algo para solucionar no lo tenemos, queremos hacerlo antes. Y la solución es cómo desarrolla cada una de esas actividades para poder mejorar ese problema que tenemos. Ahora, en la última actividad final de la materia, yo busqué un texto que trata del impacto de la energía, eh, cómo mejoramos la energía renovable en la actualidad para mejorar, porque nosotros tenemos a nivel mundial mucha contaminación por las emisiones de dióxido de carbono en el ambiente. Entonces nosotros buscando cómo ser el ingenio para poder desarrollar o mejorar esa actividad que los seres humanos hacemos para producir energía. Tenemos tipo de energía, la energía renovable y la energía no renovable. La energía renovable básicamente es transformar prácticamente la energía renovable es transformar la energía, las emisiones de fuentes de energía prácticamente de solar, viento o agua que no tengan combustible, o sea, como una fuente de un río, de una represa o el viento, transformarla en energía eléctrica sin ningún tipo de combustible que genere daños al ambiente. Esa sería la energía renovable. Ahora, la energía no renovable básicamente es las que hacen en las industrias quemando gasoil, carbono y hacen turbinas como calderas, ese tipo de cosas hace que produzca energía eléctrica, pero genera contaminación en el medio ambiente y nosotros como buscando la solución para mejorar el sistema del ambiente, de la vida, pues. Entonces, pudimos identificar en ese texto de la actividad final, que es una turbina eólica. Entonces, es un transformador de energía cinética de las corrientes del aire a energía eléctrica. Las emisiones de CO2, que sería el CO2, como lo dije hace poco, es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas incoloro y denso que amenaza el medio ambiente porque se contamina y puede pasar que a lo largo del tiempo nosotros podemos estar en riesgo de la sobrevivencia del humano, pues. En ese texto como tal pudimos identificar qué comparación tenemos. Entonces, la comparación es las instalaciones de turbinas eólicas y celdas fotovoltaicas mejora el ambiente. Esa es la comparación, ¿sí? Mejora porque si tenemos algo bueno que podemos sustentar en el tiempo, mejora eso. Ahora, ¿cuál es el contraste? O sea, ¿qué puede ser el contraste? Aunque las turbinas de eólicas son renovables, son buenas, hay que, fundamental es encontrar cómo buscar la manera de instalar mejores plantas en los parques eólicos. Pero necesitamos es complicado, pues es un tema muy complicado porque genera muchos costos. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es conseguir todos los materiales que podemos tener para instalar las fuentes o las turbinas en los parques eólicos. O sea, es muy complicado esos materiales de las instalaciones. Entonces, esa es como que la causa. Y el efecto, o sea, si podemos tener en cuenta, el efecto es que aumenta la densidad la demanda de buscar los combustibles y las emisiones de CO2 que como tal queremos que no pase, pues entonces ese es el efecto. Entonces, como último, como de ese tema, podemos, o sea, buscar la descarbonización. ¿Qué es la descarbonización? Es el proceso por el cual buscamos la reducción de intensidad de el dióxido de carbono en el medio ambiente y buscar que sea la mejor capacidad de transición de un proceso a otro. O sea, buscar la transición de cómo eliminar
la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente para nosotros vivir en un sistema de ambiente ideal para el desarrollo humano. Esta es toda mi exposición. Espero que les guste. Fue de mucho agrado todos los temas que pudimos desarrollar en la materia y sirve para poder comprender y analizar a futuro mejoras en cada proceso.